perros comenzaron a correr y kilómetros, y empezaron a correr para no ser agarrados por la perrera. Y corrían, y estaban exhaustos, ya estaban recansados porque los corrían. Y uno, después de correr tanto, y con la lengua afuera, dice, ¿y yo para qué corro si soy gato? ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? Que quizás, diga, que muchas veces nosotros corremos con el mundo cuando tenemos una promesa de parte de Dios. Usted no está más allá, que está en este mundo, pero usted tiene una promesa mucho más alta que Dios le ha hecho. Y la promesa de Dios se cumple y se va a cumplir en su vida, gloria a Dios. Por más situaciones difíciles que haya, por más cosas difíciles que haya, la promesa de Dios se va a cumplir en su vida, porque la promesa de Dios es un sí y un amén en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. No importa, quizás tengamos que pasar cosas adversas, claro que sí. Claro que sí. Cuando estaba preparando el mensaje, estaba leyendo, empecé a leer el contexto de algo, y yo lo voy a poner allí en la historia, el contexto y lo que estaba pasando. Y usted me va a decir, ¿dónde se escribió? ¿En Argentina? ¿En San Luis? No, se escribió hace muchísimos años. Había un rey llamado Acab, Este rey tenía una esposa. ¿Cuántos conocían la esposa del rey? No sé cómo se llamaba, porque no creo que la haya conocido, porque si no estaríamos hablando con alguien, me estaría asustando, ¿no? Pero la esposa de este rey se llamaba Jezabel. Le voy a explicar para aquellos que le van a poner Jezabel de nombre a su hijo. Era la mujer más perversa, diabólica, asesina, que estaba en el reino. Así que cuando usted le quiera poner Jezabel, si es que ya le pusieron Jezabel, no hay más nada que hacer. Lo lamento. Capaz que haya alguna que sabe. Pero por eso el mote, cuando le dicen, esta es una Jezabel, es por esa causa. Y Acab era su esposo. Pero Acab era, yo no sé si usted conoce algún varón muy gobernado, ¿no? Que es rey, pero no es rey. O sea, es rey, pero gobierna a su esposa. No es usted. No se haga problema. Cualquier coincidencia, similitud, no. Cuando, perdónenme al grupo de feministas, espero que no haya aquí. Mi hermano, la palabra de Dios dice que el varón es cabeza de la mujer. Ahora, cuando dice que es cabeza para amar, es cabeza para perdonar. Los varones digan amén, por lo menos, digan algo, pongan algo, porque parece, la verdad que parece, no me hagan hablar, hermano, de más. Cuando son cabeza, es cabeza para amar, cabeza para perdonar, cabeza para diezmar. Pégale un buen azote a su marido cuando diga, mirá, ahí está. Cabeza significa que tiene que ser primero en todas las cosas. Si vos querés un hogar constituido conforme al plan de Dios, vos tenés que ser cabeza en todas las cosas. Cuestión de que Acab no era esto, y por eso el reino estaba tan pervertido, porque la mujer era una perversa, a tal punto que gobernaba Israel, el norte de Israel, o sea, el pueblo creyente, por así decirlo, pero había sacado toda la adoración a Dios. Había barrido con toda la adoración a Dios. Y en su lugar había abierto la adoración a los Baales o al dios Baal. El dios Baal es el dios de los tiempos o el dios meteorológico. Por eso cuando el primer desafío, usted se acuerda cuando Elías se presenta y desafía a los profetas de Baal, lo primero que hizo fue descender fuego del cielo, justamente en franca rebeldía con ese Dios que ellos creían. Entonces, esto era un desafío abierto. ¿Alguno se llama Elías acá? ¿Sabés qué significa Elías? No sabes. ¿Vos sabés lo que significa tu nombre? ¿Y el papá que le puso Elías? Menos. ¿Qué pasa, hermano? No, en ese tiempo era igual que en este tiempo, significaba lo mismo. Jehová es mi Señor, significa. Jehová
es mi Señor, o Jehová es Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Es una declaración, porque cuando esta perversa y este matrimonio perverso creían en Baal y decían Baal es Dios, se le presentó aquel que se llamaba Jehová es Dios. O sea que ya había un contrapunto allí. Pues usted tiene que entender esta historia. El pueblo en ese momento, sumido a la idolatría, estaba sumido a una pobreza galopante. Obviamente la idolatría lleva a la miseria no solamente espiritual, sino que juntamente con la miseria espiritual viene la miseria moral, espiritual, moral y material. Fíjese que es una coincidencia. Quizá usted tenga amigos. Estudie un poco esto, hermanos, porque esto es lo que está pasando. Fíjese. Y entonces en este contexto ahora sí voy a comenzar a predicar, porque va a estar muy bueno esto. Mire, ahí empezamos. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab. Acab, ¿quién era? Quiero que usted medite, porque no solo quiero que me escuche y diga, bueno, sí, esto, que lo otro, qué linda estuvo la reunión, qué fea, sino que usted aprenda. Me interesa que aprenda. Acab, ¿quién era? Le quiero comentar algo. Un rey no era un presidente. Un rey era una persona que te podía quitar la vida solamente cuando vos lo mirabas mal. Él era el dueño no solo de las tierras, sino también de la vida de las personas. Si vos no le caías en gracia, listo. Dice el rey, tuc, ejecutado. Chau. Ahora, en este contexto, usted va a entender esto. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, fue al rey. Elías, su sobrenombre, obviamente es uno de los profetas más grandes que existió sobre el suelo de tierra, no el más grande, pero uno de los más grandes, era considerado y llamado en sobrenombre el profeta de fuego. Wow. Hace falta profetas, hermanos, muchas veces, ¿no? Pero no profeta de maldición, de esto, de aquello, sino que hable. Justamente dice la palabra de Dios que los predicadores en parte hablamos y en parte profetizamos. Significa que Dios comienza a enfilar tu vida para que vos te prepares en el momento de crisis. Si alguno me dice esto me agarró de sorpresa, yo le digo, entonces nunca estuviste en la iglesia. Porque cuando estás en la iglesia y cuando estuviste en este ministerio, por años antes, si vos prestás atención, Dios te viene hablando y preparando para lo que se viene. Desde que, yo le voy a hacer memoria, desde aquella vez que uno predicó, ¿se acuerda? Que Dios adiestra nuestras manos para la batalla, ¿se acuerda? Hace muchos años atrás, y que yo le dije, si Dios adiestra las manos, no las adiestra de gusto porque las quiere adiestrar, sino porque batalla viene. Y estas son las batallas de la vida, la economía, la enfermedad, la falta de respeto, la irresponsabilidad. ¿Cuántas batallas la vida tiene? Entonces dice, primero, se le presenta a un rey que no creía en Dios, que tenía a Acab, a Baal como Dios. Y delante de él, delante de su cara, Elías, le dice ¿qué cosa? Lo primero que le dijo. Vive Jehová. Esto significa, le dijo, tu Dios, el que vos crees, no es el Dios. Jehová es el Dios. Por eso dice, vive Jehová, el Dios de Israel. Pongamos los puntos en claro, le dijo el rey. Mire, hay que parársele a alguien, ¿no? Y decirle, primer punto. Segundo, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya... ¿Y él estaba en presencia de quién? ¿De quién estaba? Carnalmente, ¿de dónde estaba? Hermano, presta atención. Fue al trono. El rey era el personaje más alto que había en ese entonces humanamente. No era cualquier cosa. Olvídese de los presidentes, de acá, de allá, de esto que el otro. Estamos hablando de un rey con un poder de destrucción terrible. Y se le presenta en el trono
y lo primero que le dice, vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy. Y segundo, no solo le testifica que es Dios, sino que dice, no estoy en tu presencia, estoy en la presencia de Dios. Tremendo cómo comenzó a testificarle sin temor, porque el miedo te paraliza. O sea, identificar que Jehová es Dios. Y segundo, que la presencia de Dios es mucho mayor que la presencia del rey Acab. Segundo tema. Presencia, en que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le dijo, vengo a declararte, rey, primero que Jehová es Dios. Número uno, estoy en su presencia, por eso estoy seguro y convencido. Wow, cuando vamos con la presencia de Dios, hermano, esto es lo que se ha perdido muchas veces. Cuando usted está con la presencia de Dios, con el poder de Dios. Segundo y tercero, le declara una palabra que había recibido de parte de Dios, que era que no iba a llover. ¿Sabe por cuánto tiempo no llovió? ¿Se acuerda usted? No. ¿Cuánto? 3 años y medio. Para que usted tome la dimensión de esto, nosotros en San Luis hace 3 meses y medio que no llueve. Y fíjese la cantidad de alergias. Gracias por respaldarme, Walter, está bárbaro, estornudó justo. La cantidad de alergias, dije, y de aleluya, amén. La cantidad de alergias, la cantidad de enfermedades. Yo vengo saliendo de una laringitis, es tremendo la cantidad, y eso que hace 3 meses y medio que no llueve. Usted imagínese 3 años y medio sin llover. Esto se llama sequía, esto se llama muerte, esto se llama atraso total. Entonces le da una palabra, como diciendo, tu Dios es Baal, el Dios de las tempestades, el Dios del clima. Yo te voy a decir que no va a llover por 3 años y medio y andá a reclamarle a Machu Picchu o a Baal. A ver si te escucha Firulete y Cañito juntos y Baal también. Creo que el rey no se tendría que haber preocupado porque dice, si Dios es Baal, le pido a Baal y va a llover. Mi hermano, Jehová es Dios. ¿Y sabe lo más lindo? Usted lo tiene, gloria al nombre de Jesús. Nosotros los creyentes decimos Jehová es Dios, aleluya. Y cuando Jehová promete algo y hace algo, Dios lo cumple, alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos esa fortaleza, tenemos eso, gloria a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, y aquí se está poniendo bueno, abróchese el cinturón como dicen en los... Dice, vamos a ver, sino por mi palabra, solamente por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Guarda esa palabra, escóndete. Decirle a tu hermano, escóndete. Escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Mire, primero, no vino un segundo mandato de Dios hasta que no cumplió el primero. Y yo quiero decirte algo en esta noche, que hasta que no cumplas lo que Dios tiene para tu vida, nunca vas a tener otra misión. ¿Amén? Dios te habló y no has cumplido. No esperes otra misión si no has cumplido la primera misión. Si Dios te dijo y no hiciste, y estás pidiendo, Señor, dame esto y esto y esto, no va a pasar, porque tenés que terminar una etapa para comenzar otra etapa nueva en tu vida. Nunca se va a abrir una etapa nueva si no terminaste la etapa anterior. Esto es revelación de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Fíjese usted, lo primero que le hizo Dios es mandarlo a Acab. Una vez que lo manda a Acab y él da el mensaje a Acab, Dios que le dice, ahora entras en otra etapa, en la etapa de escondido. Wow. Y aquí hay una revelación tremenda también, porque creo que en esta noche Dios nos quiere enseñar la vida del escondido. El escondido no está muerto. El escondido
no está inhabilitado, simplemente está escondido. Cuidado, no se confunda. Cuando uno está escondido, yo no sé si alguna vez usted, los que hemos jugado a la escondida, estamos haciendo ¿qué cosa? Número uno, cuando usted estaba escondido, ¿qué hacía? Usted decía, acá estoy. Capaz que sí, pero yo no. ¿Qué hacía? Estaba quieto, número uno. Y estaba en silencio. Quizás esta sea la condición de alguno de ustedes, que está quieto y está en silencio en esta hora. Pero no se confunda, ni Dios lo desamparó, ni usted está muerto. Escuche muy bien, escuche. Dios le dijo, escóndete en el arroyo de Querib. Esto es tremendo. Y yo digo, después de una exposición como la que tuvo Elías era un hombre muy expuesto. Muy expuesto. ¿Sabe lo que significa expuesto usted? Era un hombre muy público. No cualquiera podía presentarse delante del rey y darle un mensaje. Hermano, mire, vamos a hacer, a ver, yo le voy a hacer una pregunta para que usted bajamos al 100% prácticamente. ¿Alguno de ustedes le puede ir al gobernador a hablar así y decirle así abiertamente? Creo que muy pocos han ido delante, y estoy hablando del gobernador. Ahora le voy a hacer otra pregunta un poquito más alta. Usted, no porque sean más altos, sino en rango es más importante. Usted ha ido al presidente y ha entrado cuando quiso y le dijo, mira, señor presidente, esto que el otro, en cuya presencia, tampoco ha estado. Eso significa que Elías tenía un grado de exposición pública muy alta, muy alta, muy alta. Pero ahora Dios le dice, yo te digo sinceramente, yo cuando me da este mensaje, primero para mí, ¿no? Cuando vos tenés un grado de exposición alta y Dios te saca, ¿no? Y te manda un pueblito, dijera, tenés una exposición, y te saca y te dice, escóndete, sabe Dios, porque te está preparando para otra etapa aún más importante todavía. No estás muerto, estás escondido. Escuche. Entonces dice que está frente al Jordán, ¿y por qué lo pone a ver el frente al arroyo? A ver, algunos, ¿qué iba a pasar? ¿Por qué le dice que se vaya frente a un arroyo y no le dijo andate frente al mar, que está más lindo frente al mar? Es más lindo el mar. A mí me gusta más el mar que el arroyo. Un arroyo no dice nada, el mar, ¿sabe qué lindo, qué hermoso? Las playas. Claro, ¿qué vas a tomar? En la sequía, agua salada, te vas a purgar, hermoso. Le dijo así porque realmente había una sequía, hermano. Y obviamente él se tenía que alimentar y beber. ¿Me sigue? ¿Sigue o no me sigue? Bien. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos, ¿que qué? El mensaje principal en esta noche tiene 4 letras y está acá. Si usted lo atrapa, ¿cuál es la palabra clave que le estoy hablando? 4 letras. A es una letra, ¿no? Bueno, 4 letras tiene la palabra que le estoy diciendo y es la clave. ¿Cuál es? Uy, Dios querido. Bueno, matemática. ¿Beberás cuántas letras tiene? Verás, 7. Bien, bien. ¿Del cuántas letras tiene? 3. ¿Cuánto yo había dicho? No es entonces. Arroyo, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco es. Y no es. Muy bien, qué igual, lo felicito. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Bien, gracias, hermano. No quiero hacer, pero hermano, piense un poquito. La palabra clave es allí, allí. Diga conmigo, allí. ¿Cuál era la palabra anterior que usted se guardó? Ya se la guardó y ya se la perdió también. ¿Qué tienen, los bolsillos agujereados, hermano? Escuche. ¿Cuál era la palabra que le dije, guárdese esta palabra?
Para, lo quiero escuchar aquel arriba. ¿Qué dijiste? Para, bien, larga. A ver, ¿qué dijiste? No te equivoques porque te bajo los pelos. Dale, a ver. Bien, escóndete. Bien. Ahí piensan los dos, ahí. Son como Batman y Robin, los dos. Se piensan ahí, lo pasan. Bien. Ahora guárdese la palabra allí. Diga conmigo allí. Bien. Piense lo que le estoy diciendo. ¿Dónde le iba a proveer Dios? ¿Quién dijo allí? Levante su mano. Bien. No tenga miedo, no me hace así. No tenga miedo, sí, yo dije. ¿Dónde le iba a proveer? Léalo, por Dios. Jesús. Use de la revelación que Dios le da. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Dónde iba a comer? No dice en el arroyo. En el arroyo va a comer. ¿Cómo va a comer en el arroyo? Allí. ¿Dónde? No sé. Allí. Solamente dice allí. El tema es que cuando Dios te quiere llevar allí, es ahí donde Dios te va a alimentar y donde Dios te va a proveer. El problema es que muchas veces Dios nos manda allí y nosotros no queremos ir allí, sino queremos ir allá. Y es ahí cuando nos va mal en la vida. No importa que usted venga o no venga a la iglesia, si usted quizás viene a la iglesia y le está yendo mal es porque Dios lo manda allí y usted está haciendo allá. Le está diciendo a este hombre que tenía una exposición pública, ya no vas a estar ahí, sino que vas a estar allí, escondido, en el arroyo, enfrente allí yo te voy a dar de comer. ¿Dónde le iba a dar de comer? Allí. No sé dónde Dios te envió, pero Dios te puso aquí en este momento. Y es aquí donde Dios te quiere dar de comer. No sé dónde está tu cabeza en estos momentos. Por eso pensá muy bien. Viene una revelación muy exquisita, porque cuando vos te salís del allí, es ahí cuando vos perdés. Eso es lo que el diablo quiere hacer, que vos salgas del allí para que no recibas más tu provisión, para que no recibas más tu pan, para que no te recibas más tu bendición. El diablo no quiere que vos seas bendecido, que vos seas prosperado, entonces te va a llevar de allí allá. Y ahí es donde vos comenzás a andar y a divagar. Y nunca te va a cerrar nada, porque saliste de allí donde Dios te puso y te fuiste allá donde vos quisiste. Hola. Si no decís amén, decí por lo menos ay, que estás vivo. Pero viene más revelación. Escuche. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El cuervo era un animal inmundo para los israelitas. Era inmundo. Nosotros tuvimos el cuervo en Israel. Yo le voy a decir, porque usted quizás diga, que el cuervo, no le va a cerrar porque no tenemos cuervos acá, más allá de los abogados. No sé si está María de los Ángeles, hoy esta mañana estaba la abogada, la Mónica, y algún hincha de San Lorenzo. Dicho sea de paso, ¿hay algún hincha de San Lorenzo? Hay todavía hincha de San Lorenzo. Sos la única, mi hermana. Mira vos, qué cosa, ¿no? Bueno, yo no estoy hablando de esos cuervos. El cuervo es un animal, un ave tan común en Israel que es como el gorrión acá, para que usted se haga una idea. Nada más que es mucho más grande y es carnívoro y está considerado como un ave inmunda para los judíos. ¿Qué significa inmunda? Que no los podía tocar. Y si no los podía tocar, menos que un cuervo le dé de comer a una persona. ¿Qué nos enseña esto? Que hay muchas cosas que tenemos de legalismo en nuestra cabeza que creemos que están bien y que Dios las quiere sacar. Que Dios las quiere sacar. Porque para un judío que le dé de comer carne, un ave inmunda, era un desastre. Pero él sabía que si el ave esa no le daba de comer, se iba a morir de hambre. Porque allí iba a ser provisto por Dios. Y Dios te provee de la manera que Él quiere. Quiero darle una revelación pequeña acerca del cuervo, ¿no? Muchas veces, a mí me ha pasado que Dios ha enviado cuervos, que son personas físicas,
que no son creyentes. Es más, no son ni cristianos. Es más, son inmundos. Son inmundos. Como los cuervos, son inmundos. Ay, este pecado. Yo no le voy a recibir nada a este porque este es un pecador. Y es un cuervo que Dios le envió. Ahora, yo le voy a decir algo. A Elías los cuervos le traían el alimento, dice, pan y carne. Volvé. No, uno más, por favor. Dice, y él fue y hizo comprar, pues se vio que está frente a otro. Vamos. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Un cuervo que come carne le traía carne. Es una cuestión increíble. Bueno, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, para que usted no espante más los cuervos. Primero, los cuervos que le traían pan y carne a Elías nunca se convirtieron, ¿sabía usted? Lo que nosotros queremos hacer es cuando alguien nos hace un favor, y a veces son gente del mundo, a vos te han hecho favores gente del mundo, quizá por tu fundación, y vos lo primero decís, ay, qué lindo que estuvieran en la iglesia. Sí, es bárbaro, es hermoso que estuvieran en la iglesia, pero no van a estar nunca, porque son cuervos, y los cuervos siguen siendo cuervos. Y usted no lo va a convertir en cuervo. ¿Sabía eso? Son cuervos que tienen un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Sabe cuál es el propósito? Alimentarlo a usted, mi hermano. Alimentarlo a usted, gloria al nombre de Jesús. Alimentarlo a usted, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso conoce gente que nunca se va a entregar a Dios. Y usted dice, uy, pero ¿cómo me está ayudando más que la iglesia? Porque Dios ya tiene los cuervos para que sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Celebre esos cuervos. ¡Gloria! Cuando usted pone un negocio, usted no le va a andar preguntando, ¿usted es creyente? Le vendo. ¿Usted no es creyente? No le vendo. Por eso, mi hermano, le van a venir cuervos. Cuervos que nunca se van a convertir. Bienvenidos sean los cuervos. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, mire, es como que les puedo entrar en la cabeza de algunos. Están pensando en el jefe, están pensando, algunos trabajan en gobierno, en el que sí hay cuervas, hay cuervitos, cuervazos y cuervones. Bueno, de todo rango tienen cuervos. Bueno, esos son los que te van a bendecir. Los que Dios ya preparó para que te bendijesen. ¿Seguimos? Seguimos. Carne y tarde, dice, y pan y carne por la tarde y bebía, y él bebía del arroyo. Estaba bien, ¿no? Tenía la carne, tenía el churrasquito, tenía el bife de lomo, tenía el sanguchito, no tenía vino, pero tenía agüita, mientras había una sequía total. Vamos, seguimos avanzando. Pasado algunos días, ¿qué pasó? Qué macana, ¿no? Ay, ay, ay. Como si Dios me dijo que me iba a bendecir. Y ahora se me secó el arroyo. ¿A cuánto se le ha secado el arroyo, hermano? Ay, pero si yo traje los diezmos, si yo ofrendé, si yo me porté bien, ¿no? Porque empezamos a revisar todo, ¿no? ¿Por qué se me secó el arroyo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué la desilusión? ¿Por qué si yo estaba en Querit me desilusionaron? Mire, ¿sabe lo que significa Querit? Escóndete en dónde le dijo. En el arroyo de Querit. La raíz hebrea de Querit, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. La raíz hebrea es, mire, trozar, cortar y aislar. Eso significa. Significa que Elías, en ese proceso que tuvo que aprender, obviamente que tuvo que ser cortado, aislado, obviamente que ya estaba aislado, lo aislaron, pero no lo mataron. Entonces usted no está muerto. Por eso cuando usted dice, ay, a mí, ¿hace cuánto vengo a la iglesia? A mí no me vienen a ver en la iglesia. Usted no necesita que lo vayan a ver de la iglesia, que lo vayan a visitar.
Más allá, gloria al nombre de Jesús, vamos a una realidad. Y usted se enoja, ay, me voy a ir del ministerio porque a mí esto. Quizás usted está escondido y tiene que estar, porque los procesos se pasan solos, diga conmigo, solos. Los desiertos hay que pasarlos solos. Y Dios le va a enseñar algo. Elías lo lleva de la popularidad de ser un tipo público, lo lleva a aislarse, al aislamiento, porque algo tenía que trabajar en la vida de este hombre. Siendo un profeta igual, Dios tenía que trabajar, diga, Dios tenía que trabajar en él. ¿Y en usted? Ajá. Entonces hay momentos que lo lleva para cortar, lo aísla, para poder trabajar y para poder moldearlo a usted, gloria a Dios. Y a veces usted tiene que ir al querid de la desilusión, al querid de la enfermedad, al querid del abandono, al querid de la falta de economía. ¿A qué querid tiene que ir usted, hermano? Muchas veces el Señor está tratando y está cortando, eso no significa que usted esté muerto. Usted piense, yo a veces me pongo a pensar, no soy como ni vegano ni de esto que ya están enloquecidos. Mire, pero yo creo que a un árbol cuando lo podan le debe doler, ¿no es cierto? Pero cuando lo podan, y saben los que podan, los que lo tienen que podar para que crezca aún mejor, es para su bien. Y a veces el Señor nos lleva al querid para podarnos allí. Y nos poda, y nos tiene que tratar, y tiene que tratar porque Dios quiere bendecir tu vida y quiere que pases a la siguiente etapa. Amén. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Mire lo que pasa. Dice que el agua, ¿qué pasó? Se secó. Porque, claro, no había llovido sobre la tierra. Hacía 3 años y medio. Es como si Dios me lo prometió. ¿Usted puede entender a Dios en esto? Decir, como si Dios me dice que me vaya a un arroyo y ahora el arroyo se me seca. ¿Sabe cuál es la respuesta? Elías estaba dependiendo del arroyo. Y a veces Dios te tiene que sacar algunas cosas para que vos aprendas a depender de Dios. No de las circunstancias, no de las bendiciones que Dios te da. Porque cuando vivís una vida de bendición, a veces te olvidás de Dios. Y esto es lo que nos pasa a los argentinos y a todo el mundo. Venimos tan bien que ya no damos gracias a Dios por la casa, no le damos gracias a Dios por los alimentos, porque todos lo tienen, no le damos gracias a Dios por el vestir. Y yo quiero que le diga una cosa, hay gente que la está pasando muy mal. No solo en la Argentina, no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando en otras partes del mundo. Ni agua tienen, y usted tiene agua. Y usted tiene un montón de cosas en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Es tan normal, eso es pecado de familiaridad, es tan normal que ya no le damos gracias a Dios por esto. ¿Cuántos de ustedes tienen estudio? Levanten su mano, por favor. Mire, la inmensa mayoría han estudiado. ¿Usted cree que todos tienen la posibilidad de estudiar? Algunos están en la facultad de ustedes. Ay, pero me esforcé. Todo lo que vos quieras. Pero ¿le diste gracias a Dios por eso? El arroyo se tuvo que secar. Y cuando se seca el arroyo, es cuando Dios empieza a decirte, ahora que te enseñé a estar allí, porque Él podía haber estado en otro lugar, Él podía haberse ido a otro lugar, Él podía haberse ido a una persona, no sé, millonaria que lo sustente, pero Dios lo mandó allí. Y es allí donde Dios te bendice. No te muevas de donde Dios te dijo, porque es allí. Pero fíjese lo que pasa. Se seca el agua del arroyo, vamos, y se vino luego a él palabra de Jehová diciendo, porque Dios no llega nunca tarde. Y no lo llevó a matarlo, sino que lo llevó a ese lugar para enseñarle. Y Dios no te lleva al lugar quizás del aislamiento, cuando vos sentís que ningún hermano te quiere, que se te acabaron las amistades, tanto que yo estaba tan allí y todos los hermanos y ahora parece que nadie me saluda. Algunos se sienten así. Quizás estabas muy expuesto y Dios te lleva allí. A esconderte, pero es allí donde Dios te está alimentando.
Por eso no estás muerto. Por eso no estás muerto. Porque Dios te está enseñando un principio. Primero el principio de allí. Diga el principio de allí. Porque cuando vos sos obediente, allí es donde Dios te bendice. Seguimos con esta revelación. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, nunca llega tarde, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora. Si él no lo hubiese enseñado, que el allí no era el allá de él, sino que el allí de Dios, este hombre tampoco hubiese aprendido la tercera etapa de su vida. Por eso, mi hermano, es importante que vos cumplas con las etapas de Dios. No te quedes allí, valga la redundancia, sino que empieces a obrar conforme a lo que Dios quiere en tu vida. Y dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Aquí yo he dado orden. Allí. ¿En dónde? Él tenía que ir a Sarepta de Sidón. Eran todos incrédulos. Los mandó a una viuda que no era cristiana. Era un desastre. Y no solo era un desastre, sino que le voy a comentar algo, porque quizás usted no lo tiene quizás que saber. En el contexto, las viudas en el pueblo de Israel era la gente más pobre que existía. Por eso Dios dijo, nunca desampares a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué lo dijo? Porque el hombre era el proveedor, siempre fue el proveedor. Significa que cuando un hombre moría, la mujer se quedaba sin trabajar. Era una sociedad muy diferente a la de hoy. Obviamente la mujer no trabajaba, el hombre trabajaba nada más. Y cuando el hombre moría, la mujer se quedaba sin sustento si no tenía hijos. Porque si el hijo varón trabajaba, era el sustento. Pero el problema cuando el hijo era menor y era chico, esta mujer era pobre. Diga conmigo, era pobre. Yo digo extremadamente pobre. Y Dios le manda a pero escuche, esto es un propósito tremendo de Dios. Por ahí es tu vida lo que está pasando. Con otras palabras, escuche, dice, lo manda a morar allí porque he dado allí orden, allí a una mujer viuda que te sustente. Yo creo que Elías habrá dicho, pero ¿qué me va a sustentar una mujer viuda? Pero él ya había aprendido que Dios utiliza aún a los cuervos para dar de comer a sus hijos. Y no importa la circunstancia, si tiene que ser un ave, si tiene que ser esto, si tiene que ser aquello, yo sé que voy a ser bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero sí lo va a hacer. Alabado sea Dios. Ahora fíjese usted, allí dice que Dios lo mandó. Como él sabía y él había aprendido la lección en la segunda etapa, que allí era donde Dios le iba a proveer su alimento, él no desobedeció. Él podía haber ido, mire hermano, tenía facilidad. ¿Usted cree que era cualquier persona? Estamos diciendo que era el único que se le atrevió al rey. Una persona que va delante del rey es una persona muy instruida, muy preparada. Él podía haber ido a otra ciudad, quizás a alguien millonario o una viuda millonaria, y lo iba a sustentar, pero lo mandó allí. Cuando Dios te envía, es mejor que obedezcas, porque es allí donde vas a ser bendecido. Escuche. Y dice, yo he dado orden. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Justamente no eran creyentes. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. ¿Qué estaba haciendo? Esto me dice, en el contexto, que no era pobre la mujer. Era pobrísima, pobrísima. Porque leña se consigue en todos lados, mi hermano. Y ni leña tenía, o sea que era extremadamente pobre, extremadamente pobre. Fíjese usted cómo Dios va a utilizar hombres en este lugar y mujeres en este lugar
Porque va a ser algo tremendo. Yo sé que hay algo tremendo en esta noche. Yo sé que algo va a pasar en esta noche. Mire, dice, estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un vaso, un poco de agua en un vaso para que beba. El agua no se le niega a nadie. En ese lugar había agua, obviamente. Se ve, lo que había era escasez, miseria, porque no llovía y obviamente no había absolutamente nada. Y a esto se le agravaba toda la situación religiosa, la situación política de la que veníamos hablando. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A lo que esta mujer tuvo que darle la realidad y confesarle lo que estaba pasando en su hogar. Vamos. Y ella respondió, ¿qué cosa? Incrédula, pero reconoció que hay un Dios que vive. Aún los incrédulos, en los momentos difíciles, escuche muy bien lo que le voy a decir, porque usted dice, este no cree en nada, en los momentos difíciles creen en Dios. Y ella dijo, vive Jehová, tu Dios. Ahí se va a dar cuenta, ¿cómo le dijo? No dijo mi Dios. ¿Entendió? Ahora, vive Jehová, tu Dios, no el mío, tu Dios. Vive Jehová tu Dios. No dijo, vive mi Dios, vive mi Dios. No era convertida, ni creyente era, sino que le dijo, vive Jehová tu Dios, tu Dios. Dice, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, dice, y prepararlo para mí y para mis hijos, para que lo comamos y nos dejemos una depresión y una angustia y una miseria como nunca antes. Hermanos, yo creo que ninguno de ustedes, creo, quizás ha pasado por esto. Primero, viuda, significa que se le había muerto el esposo, no tenía sustento. Su pasado horripilante, porque la muerte del esposo. Su presente caótico y su futuro peor, porque no tenía absolutamente nada y su futuro que era la muerte. El presente no tenía ni qué comer. Ahora, si vos te quejas de tu pasado, fíjate en esta mujer. Si vos te quejas de tu presente, fíjate en esta mujer. Y si vos decís que no tenés un futuro es porque sos un incrédulo. Porque Jehová es tu esperanza. Y Jehová quiere librarte en esta hora. Y Dios quiere bendecirte en esta hora. Y Dios quiere que saques toda esa religiosidad de tu cabeza y puedas tener un encuentro con el Señor. Escuche muy bien. Dice, y ahora recogía 2 leñas para que lo comamos y muramos. Y Elías le dijo, ¿qué significaba Elías? ¿Qué significaba Elías? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es soberano. Jehová es poderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Jehová responde porque Jehová es Dios. Aleluya. Grábeselo. Y dice, no tengas temor, no tengas miedo. Hoy, mire, escuché a alguien de un grupo así, que lo estaba haciendo escuchar a mi esposa, me mandaron un audio, hermano, que vos, perdoname la expresión, después de escuchar ese audio, te tenés que tirar un tiro de lo que dice, por el futuro, por esto, que el otro. Ahora, ¿sabe qué? Jehová es Dios. El mundo y lo de afuera y todo esto, que votarle a este, que nos vamos a morir, que esto, que el otro, que el otro. Yo le voy a decir algo, póngase a hacer un parate. ¿Cuántos creyentes hay en esta noche? Si usted no es creyente, hágase creyente en esta misma noche. Escuche. Dice, y después tráemela y después hará para ti y tus hijos. Ahora voy a terminar el concepto. Esto es abusivo, esto parece abusivo. El profeta le dice a la mujer, mira, no tengo más nada, tengo un poquitito de harina así y un poquitito de aceite, voy a hacer una tortita al rescoldo, como y me muero. Ese es el futuro que tengo. Y el profeta le dice, bueno, ahora te voy a ir a comprar pan y vas a tener dinero y vas a tener esto. No, encima va y le dice, hacelo, pero dame a mí primero. Algo que Dios quiere hablarte es la obediencia. Cuando Dios te habla, ¿cuántas veces Dios te ha hablado y vos no has hecho caso? Y te ha dicho, haz, lleva, da,
esto, aquello, y no hiciste caso. ¿Sabe por qué? Porque dijiste, no, sí es lo único que tengo. Hola. Decile, te está hablando a vos, a tu esposa o a tu esposa. Vamos a llevar una ofrenda. No, ¿y mañana qué vamos a hacer? ¿Diezmaste? No, que voy a diezmar. Si diezmo me voy a morir de hambre. Claro que sí. Si no crees, obvio. Escuche. Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Dios está primero. Tráemela porque lo que yo voy a hacer no es una tortita que comes y te vas a morir. Lo que yo voy a hacer es un milagro. Y lo que Dios quiere hacer en vos no es darte para el día, para que mañana vos te comas un sándwich, para que te tomes una coca y te comes un pancho. No. Lo que Dios va a hacer es un milagro hasta el día que Él venga. Y usted dice, ¿cómo lo sabe? Ya lo terminamos. Vamos, así terminamos. Y aquí vamos a ir aterrizando. Porque Jehová Dios de San Luis, Jehová Dios del Ministerio de Jesucristo de tu Esperanza, Jehová Dios de esta iglesia, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Quiere que se lo traduzca en la versión argentina, sanluiseña, puntana? Yo se lo voy a traducir. Todos estamos preocupados, que si el dólar, que si no el dólar, que si los alimentos, que si el IVA, que si él venía, que si esto, que si el otro, que me va a faltar, que mira ahora. Esto es como el cuento que yo acabo de contar, por eso quiero terminar, que usted está corriendo con los perros cuando usted no tiene nada que ver con los perros. Dios dijo, ¿la situación era mala? ¿La situación era mala ahí? ¿Seguía siendo mala la situación? Sí, claro. Claro que seguía siendo mala. ¿La sequía iba a seguir? Sí, claro que iba a seguir. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a él y a ella por estar allí? ¿Sabe qué le dijo? Tu harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar, se va a acabar. ¿Hasta qué? Cuando la situación cambie, allí vas a tener sustento normal. Pero mientras la situación no cambie y esté todo mal, yo voy a ser tu proveedor. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere decir. ¡Gloria al Dios que vive! Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, solamente quédese allí, no allá donde usted quiere ir. Quédese allí donde Dios le dice. La situación es mala, claro que es mala. Yo no voy a decir que la situación va a caer, van a caer dólares del cielo y esto que lo va a ser mala. Y sí, y capaz que sea peor. Capaz que sea peor. No le estoy diciendo lo contrario. Peor para aquel que no cree, pero para nosotros el aceite y la harina no va a disminuir hasta que usted consiga un muy buen trabajo en el nombre de Jesús. Eso significa, hasta que usted tenga una posición económica privilegiada en el nombre de Jesús. ¿Que va a sufrir algunas cosas? Claro que sí, pero Dios no lo va a desamparar mientras usted se mantenga allí donde Dios lo quiere. Alabado sea Dios. Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor.